Vamos a hablar del tema. La semana pasada, sin duda, uno de los temas importantes estaba vinculado a las estadísticas oficiales en relación a la inflación. Inflación que obviamente nos afecta a todos y lo que nos ponen sobre el tapete es el poder adquisitivo que tenemos los argentinos y las argentinas. El promedio nacional fue de 3% para el INDEC, haciendo la referencia de toda la República Argentina, y específicamente en Mendoza fue del 3,6%. Para hablar de este tema, hemos decidido convocar a Nilda Jiménez, que es representante del movimiento Evita, quienes ustedes ya saben trabajan en distintos barrios de la provincia para llegar con asistencia, por supuesto, a los sectores más vulnerables. Nilda, buen día, ¿cómo estás? Buen día, Claudia, muy bien. Bueno, Con frío de las datos de alta montaña, muy frío. Te escuchás eso y te da frío, y sí. Bueno, está Sí. complicadito. Y además dicen que va a nevar toda la semana en la zona de alta montaña, así es que abrigarse mucho para aquellos lados. Nilda, la pregunta que fabuloso porque estábamos con una sequía muy importante, sí, los centros de esquí estaban cerrados. Sí. Bueno, no la nevada, agua para el verano. Exacto, la nevada viene bien. Ojalá que se acumule bastante, ¿no? Nilda, te convocamos para hablarte un poco de esto, ¿no? Ustedes que caminan muchos barrios de Mendoza, que tienen contacto con la gente de los sectores más complicados económicamente hablando. La semana pasada el dato era inflación. La pregunta que te queríamos hacer, Nilda, si bien sabemos que nos afecta a todos y obviamente más a los sectores más empobrecidos, ¿la gente en esos barrios habla de la inflación? Por supuesto que habla de la inflación, como hablamos todos y todas. La situación es complicada. Nosotros ya nos hemos comunicado con ustedes en varias oportunidades hablando de esta cuestión de la puja de la distribución. Sí. El Estado Nacional, a través de distintos programas, ha ido apoyando a los sectores más vulnerables con recursos. Y la discusión y la puja, como le llamábamos, pasa por quién se queda con esa renta, porque cada vez que el Estado amplía derechos, como a través de la tarjeta alimentar, a través de otros programas sociales, los precios empiezan a aumentar. Sí. Entonces, entendemos que es una situación complicada, porque esos sectores que se quedan con esa renta no la invierten en la producción, en la generación de empleo, sino que ese dinero se va del país a los paraísos fiscales. Entonces es una situación muy difícil y bueno, nosotros desde el movimiento Evita venimos observando que a partir del retorno a la democracia se ha ido cayendo en la situación social, con una cuestión, como decimos, de serrucho. Hubo etapas donde estuvimos mejor, etapas donde estuvimos peor, pero siempre hacia abajo, como un serrucho que ha ido ampliando la pobreza, la desigualdad, y bueno, es cuestión, digamos, de encarar un proyecto político que le ponga el cuerpo, digamos, a esta situación de mucha desigualdad, a través, creemos, de un proyecto que incluya no solamente a los representantes de los sectores más vulnerables, como podemos ser nosotros u otras organizaciones sociales, sino aquellos que entienden que a través de la producción y el trabajo la Argentina puede salir adelante, como son los sectores de los trabajadores, la producción nacional, los pequeños, medianos e inclusive grandes empresarios que tienen en la producción su expectativa para crecer y encarar una nacionalización, le llamamos nosotros, de la comercialización de los alimentos. Por ahí se entiende que decimos nacionalización, hablamos del Estado, y no. Nosotros lo que hablamos es de que debe ser producción nacional. Claro. Que la producción nacional nos sentemos con esos empresarios a acordar cómo se distribuye la renta para que todos los sectores se vean favorecidos, y no solamente los más grandes
está muy concentrada, la comercialización de alimentos, muy concentrada, y a través de algunos proyectos vamos incidiendo en esa concentración, ¿no es cierto? Por ejemplo, la ley de góndola, es un ejemplo, el programa de precios cuidados, que le tratan de poner freno a esa avaricia, digamos, especulativa de los grandes sectores comercializadores de alimentos. Nilda, en los últimos días Emilio Pérsico dijo que en algún momento cuando llegaba la asistencia, en los momentos más críticos de la economía argentina, él citaba ya por el 2001, cuando fue la crisis, decían que ellos entendían, o al menos en ese momento cuando llegaba una asistencia fuerte por parte del Estado a los sectores más pobres, decía, en ese momento pensábamos que eran una cuestión temporal, pero se quedó. Se fue quedando y dijo, el modelo capitalista que tiene argentino no incluye a estos sectores, no es imposible que pueda darle trabajo como pretende el gobierno a todos los que hoy por hoy no están trabajando en el mercado formal o no tienen trabajo directamente. ¿Vos qué opinas de eso? Bueno, esta es la etapa del capitalismo, es una etapa no solo en Argentina, en toda Latinoamérica, inclusive hasta en el mundo, te diría. ¿Cuál es la característica de esta etapa del capitalismo? La financiarización, ¿no? No sé si es correcta la palabra. O sea, es reproducir la plata por la plata misma. A través de la bolsa, a través de, como te digo, la transferencia de recursos a los centros financieros internacionales. No sé, el que gana dinero a través de la economía argentina no la reinvierte. Claro. Y es por eso que el mercado de trabajo se va reduciendo cada vez más. Claro. Inclusive también influyen otros sectores, como bueno, todo este tema del home office, las computadoras, la robótica, digamos. Pero fundamentalmente se trata de que la financiarización de la economía, que es la etapa esta del capitalismo, para nosotros es la principal dificultad que tenemos para generar empleo. Sin duda. Nosotros, desde el movimiento Evita, junto con otros movimientos sociales, apostamos a lo que llamamos nosotros la economía popular, que son millones de hombres y mujeres en todo el país que ante la pérdida del empleo formal han tenido que generar su propia fuente de ingresos. Y entonces, con mayor o menor desarrollo, desde el carretelero, que trabaja con el cartón, hasta las cooperativas, que es un sector que se procura dinamizar mucho en esta etapa, las cooperativas de vivienda, las cooperativas de trabajo, para que ese sector que no encaja, que va siendo descartado, como dice el Papa Francisco, tal cual. La etapa del capitalismo es una etapa de descarte. No solamente descarte de personas que van quedando fuera del sistema, sino el descarte de la basura. Y él habla de la contaminación, del cuidado de la casa común. Bueno, el sector de la economía popular es con el que nosotros estamos comprometidos. Nos comprometimos con el presidente antes de que asumiera en que los planes sociales que a través de los movimientos sociales se otorgan o se gestionan, se van a ir convirtiendo paulatinamente en trabajo digno. Ojalá así sea. Por ejemplo, nosotros acá en Mendoza administramos un programa Potenciar Trabajo para las 4 provincias del Gran Cuyo, para el fortalecimiento de unidades productivas que ya venían funcionando, textiles, gastronómicas, de mimbre, y hemos podido acceder a financiamiento, a subsidios para la compra de maquinaria, de insumos, y ahora vamos por un programa que también nos ayude con la capacitación, no solamente en la capacitación, en la tarea específica, sino también en la capacitación en la comercialización, que es tal vez el eslabón más débil. Experiencias anteriores que han sido bien intencionadas, pero se quedaron cortas en esto de entregar la máquina de coser a la señora,
o el horno pisero, y esas compañeras, mayoritariamente mujeres, elaboran su producto y lo venden, y con eso les alcanza para volver a comprar el insumo y volver a producir, sostenerse. Y no se proyecta un modelo de comercialización que en mayor que escala más sería, allá, tal que cual, vaya más allá. Tal cual. Nilda, sí, Acá en Mendoza hemos armado una cooperativa de comercialización para que las 25 unidades productivas que hemos fortalecido con, ya te digo, herramientas, maquinarias y insumos, tengan porque después está el otro problema, que esa gente no puede facturar, no tiene la herramienta para facturar. Sí, evidentemente el camino es largo, pero es importante esto de cerrar el círculo y que sea productivo para todos. Nilda, me está corriendo el tiempo, seguramente vamos a volver a hablar de esto. Sí, por supuesto que cuando me encanta. Quiera. Pero lo más importante que nosotros destacamos es que nosotros no nos manifestamos, no debatimos con el gobierno para conseguir más planes. El nuestro es un proyecto político a futuro, como parte del Frente de Todos que somos, para introducir estos temas en el debate. Sin duda. Agenda. Te mandamos un abrazo grande, Nilda. Claudia, igual para ustedes. Hasta luego. Nilda Jiménez del Movimiento Evita, hablando de cómo es este proceso, ¿no? De lo que sucede con la pobreza, de cómo pretenden transformar la asistencia que les llega en trabajo digno, que es el objetivo número 1.